Estaba regando las plantas del jardín esa mañana de jueves cuando vi que un auto desconocido se estacionaba frente a mi casa y de él bajaron mi hija Mónica con un hombre que no había visto nunca, ambos vestidos elegantemente y cargando valijas como si vinieran de un viaje. Lo que no esperaba era que Mónica corriera hacia mí con una sonrisa radiante gritando: «Papá, te presento a mi esposo Cristian, nos casamos ayer en el registro civil de Tigre», y mucho menos que 3 días después estuviera sentada en mi cocina diciéndome: «Papá, Cristian y yo hemos estado analizando nuestra situación financiera y creemos que lo más inteligente sería que nos quedemos viviendo acá contigo, pero necesitamos que transfieras la casa a mi nombre para poder hacer las modificaciones que necesitamos como pareja casada. Me llamo Álvaro Núñez, tengo 54 años y esa semana aprendí que algunas personas planifican matrimonios secretos no por amor romántico, sino como estrategia para reclamar herencias que creen merecer inmediatamente. El auto que se había estacionado frente a mi casa esa mañana no me había llamado la atención inicialmente, porque vivo en un barrio tranquilo donde frecuentemente aparcan visitantes de vecinos. Pero cuando vi que Mónica bajaba del asiento del acompañante, junto con un desconocido, mi primera reacción fue curiosidad sobre quién era ese hombre y por qué mi hija no me había avisado que vendría con compañía. Mónica tenía 32 años. Trabajaba como administradora en una clínica dental. Había tenido varias relaciones durante la última década, pero ninguna que hubiera durado más de 2 años, y hacía aproximadamente 8 meses que me había mencionado que estaba saliendo con alguien nuevo, pero sin darme muchos detalles sobre la relación. Durante esos 8 meses, Mónica había mencionado ocasionalmente a Cristian en nuestras conversaciones telefónicas semanales, pero siempre de manera casual, como referencia a planes de fin de semana o actividades sociales, nunca sugiriendo que la relación fuera particularmente seria o que estuviera considerando pasos importantes como matrimonio. Por eso, cuando Mónica corrió hacia mí esa mañana, anunciando que se había casado con Cristian el día anterior, mi primera reacción fue confusión total. No entendía cómo mi hija había tomado una decisión tan importante sin mencionármela previamente, ni por qué había elegido casarse en secreto en lugar de tener una celebración familiar. «Papá», me dijo Mónica abrazándome con entusiasmo, «sé que esto es una sorpresa enorme, pero Cristian y yo decidimos casarnos de manera íntima y simple, solo nosotros dos y 2 testigos en el registro civil». «¿Por qué en secreto?», le pregunté mientras observaba a Cristian, que se había quedado parado junto al auto, esperando ser presentado formalmente. «No fue en secreto, papá. Fue una decisión espontánea y romántica. Cristian me propuso matrimonio el domingo pasado y decidimos no esperar meses organizando una ceremonia costosa. Mónica me presentó a Cristian como su nuevo esposo y durante los primeros minutos de conversación, él pareció ser un hombre educado, trabajador y genuinamente enamorado de mi hija. «Señor Álvaro», me dijo Cristian estrechando mi mano, «entiendo que esto debe ser una sorpresa muy grande para usted». Mónica y yo habíamos planeado contarle sobre nuestros planes matrimoniales, pero los eventos se desarrollaron más rápidamente de lo que esperábamos. «¿A qué te dedicas, Cristian?», le pregunté. «Soy técnico en sistemas y trabajo independientemente para varias empresas pequeñas», me respondió. «También tengo un proyecto de desarrollo de software que estoy tratando de convertir en un negocio propio». Durante esa primera conversación, Cristian me dio la impresión de ser responsable y ambicioso, aunque noté que sus respuestas sobre trabajo eran un poco vagas y que no proporcionaba detalles específicos sobre sus clientes o sus ingresos. Los invité a almorzar para celebrar la noticia del matrimonio y durante la comida, Mónica me contó más detalles sobre cómo había evolucionado su relación con Cristian durante los meses anteriores. «Papá», me explicó, «Cristian y yo empezamos como amigos cuando él vino a arreglar las computadoras de la clínica donde trabajo. Durante meses conversamos cada vez que él venía a hacer mantenimiento, hasta que finalmente me invitó a salir en febrero. ¿Y decidieron casarse después de solo 8 meses de noviazgo?», le pregunté. «Papá, cuando uno sabe que encontró a la persona correcta, no necesita años para confirmarlo. Cristian y yo tenemos una conexión especial
y compatibilidad total en nuestros valores y objetivos de vida. Durante el almuerzo, observé la dinámica entre Mónica y Cristian y noté que había aspectos de su interacción que me generaron cierta incomodidad sin poder definir exactamente por qué. Cristian tomaba la iniciativa en la mayoría de las conversaciones. Frecuentemente hablaba por Mónica antes de que ella pudiera responder preguntas que yo le había dirigido específicamente a ella, y tenía una manera de orientar las conversaciones hacia temas que parecían importantes para él. También noté que hacía preguntas sobre mi casa, mi trabajo y mi situación económica que parecían excesivamente específicas para alguien que acababa de conocerme. Preguntó sobre el tamaño de la casa, sobre cuánto tiempo había vivido aquí, sobre si tenía propiedades adicionales. «Señor Álvaro», me dijo durante el postre, «usted tiene una casa hermosa en una ubicación excelente. Debe valer bastante en el mercado actual». «Gracias, Cristian. La compré hace 20 años cuando los precios eran más accesibles». «¿Vive solo en una casa tan grande?», continuó preguntando. «Sí, desde que mi esposa murió hace 3 años. Vivo solo. Es grande para una persona, pero está llena de recuerdos familiares». Esa conversación me pareció un poco invasiva, viniendo de alguien que acababa de conocer, pero la atribuí a nerviosismo natural de un yerno nuevo tratando de hacer conversación apropiada. Después del almuerzo, Mónica y Cristian se fueron a su departamento, pero no sin antes pedirme si podían quedarse algunos días en mi casa mientras organizaban su nueva vida matrimonial. «Papá», me dijo Mónica, «el departamento donde vivo es pequeño para 2 personas, y Cristian está en proceso de mudarse de su lugar anterior. ¿Podríamos quedarnos contigo una semana mientras encontramos algo más apropiado?» «Por supuesto», les respondí. «La casa tiene 3 dormitorios y me alegraría tener compañía». Esa noche, mientras preparaba la habitación de huéspedes para Mónica y Cristian, reflexioné sobre los aspectos de la situación que me habían resultado sorprendentes, pero que había decidido aceptar como parte normal de adaptarme a cambios importantes en la vida de mi hija. Durante los primeros 3 días que Mónica y Cristian pasaron en mi casa, observé comportamientos que gradualmente me fueron generando más incomodidad y preocupación. Cristian se levantaba muy tarde, frecuentemente después de las 10 de la mañana, y parecía trabajar desde la casa usando mi internet y mi electricidad sin contribuir a esos gastos. Cuando le pregunté sobre su horario laboral, me explicó que el trabajo independiente le daba flexibilidad de horarios. Mónica había empezado a actuar de manera diferente desde el matrimonio. Parecía más nerviosa, más dispuesta a seguir las sugerencias de Cristian y menos inclinada a tomar decisiones independientes como había hecho durante toda su vida adulta. Durante las cenas familiares, Cristian dominaba las conversaciones y frecuentemente dirigía las discusiones hacia temas relacionados con propiedades inmobiliarias, inversiones y planificación financiera familiar. «Señor Álvaro», me dijo durante una de esas cenas, «es admirable cómo usted ha mantenido esta propiedad en excelente condición durante tantos años. Debe ser satisfactorio saber que está preservando un patrimonio valioso para las generaciones futuras». «Sí, espero que Mónica pueda disfrutar de esta casa algún día», le respondí. «¿Algún día?», preguntó Cristian. «¿No ha considerado transferir la propiedad ahora que Mónica está casada y establecida?» «¿Transferir la propiedad?», repetí. «¿Por qué haría eso?». «Bueno, hay ventajas fiscales en transferir bienes inmuebles mientras uno está vivo, en lugar de esperar a que sean parte de una herencia». Esa sugerencia me molestó porque Cristian estaba planteando modificaciones importantes a mis decisiones patrimoniales apenas 3 días después de haberlo conocido. El sábado por la mañana, 4º día de su estadía en mi casa, Mónica me pidió tener una conversación privada que cambiaría completamente mi percepción de sus motivaciones para el matrimonio repentino. «Papá», me dijo mientras tomábamos café en la cocina antes de que Cristian se levantara, «Cristian y yo hemos estado hablando sobre nuestros planes de vida y queremos proponerte algo que podría beneficiar a toda la familia». «¿Qué tipo de propuesta?», le pregunté. «Papá, en lugar de que Cristian y yo gastemos dinero alquilando otro lugar y en lugar de que vos vivas solo en esta casa grande, ¿no sería más inteligente que viviéramos todos juntos permanentemente?» «¿Permanentemente?»,
repetí. Sí, papá. Cristian y yo podríamos ayudarte con gastos de mantenimiento. Podrías tener compañía constante y nosotros podríamos ahorrar dinero que de otra manera gastaríamos en alquiler. Esa propuesta me sorprendió porque Mónica estaba sugiriendo cambios permanentes en mi estilo de vida, basándose en decisiones matrimoniales que había tomado sin consultarme. Mónica, le dije, aprecio la oferta, pero no estoy seguro de que vivir juntos sea la mejor solución para ninguno de nosotros. Ustedes son recién casados y necesitan privacidad para desarrollar su relación. Papá, insistió, nosotros ya hemos pensado en eso. La casa es suficientemente grande para que todos tengamos privacidad. Además, Cristian tiene ideas excelentes sobre mejoras que podrían hacer la casa más cómoda para todos. ¿Qué tipo de mejoras?, pregunté. Cristian quiere convertir el sótano en una oficina para su negocio de sistemas y también cree que podríamos remodelar la cocina y el baño principal para modernizarlos. Cuando le pregunté quién financiaría esas remodelaciones, la respuesta me reveló por qué había mencionado la transferencia de propiedad durante nuestras conversaciones anteriores. Papá me explicó para hacer mejoras importantes. Necesitaríamos acceso a créditos bancarios que requieren que el propietario de la casa sea quien solicite los préstamos. ¿Y por eso Cristian sugirió que transfiriera la propiedad?, le pregunté. No exactamente, papá. Cristian cree que sería más simple si la casa estuviera a mi nombre, porque entonces yo podría manejar todos los aspectos financieros de las mejoras mientras vos mantenés el derecho de vivir aquí el resto de tu vida. Mónica estaba proponiendo que yo transfiriera la propiedad de mi casa a su nombre, para que ella y Cristian pudieran hacer modificaciones que yo financiaría a través de préstamos que ellos administrarían. Mónica, le dije, ¿no te parece que estás proponiendo cambios muy importantes muy rápidamente después de haberte casado? Papá, me respondió, Cristian y yo hemos planificado cuidadosamente esta propuesta. No es una decisión impulsiva, es una estrategia que beneficia a todos. ¿Cuándo planificaron esta estrategia?, le pregunté. ¿Antes o después del matrimonio? ¿Qué importa eso?, me respondió, evitando responder directamente. Esa evasión me confirmó que Mónica y Cristian habían estado discutiendo planes para mi casa antes del matrimonio, posiblemente como parte de sus motivaciones para casarse. Durante el resto de ese fin de semana, mientras procesaba las propuestas de Mónica sobre transferencia de propiedad y convivencia permanente, empecé a observar aspectos del comportamiento de Cristian que me revelaron mucho sobre sus verdaderas intenciones. El sábado por la tarde, mientras yo estaba en el jardín, escuché a Cristian haciendo llamadas telefónicas donde mencionaba la casa de mi suegro, como si ya fuera parcialmente suya. Hablaba sobre nuestros planes de remodelación y las inversiones que vamos a hacer en la propiedad. El domingo por la mañana encontré a Cristian midiendo habitaciones y tomando notas sobre modificaciones estructurales que quería hacer. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me explicó que estaba evaluando el potencial de la propiedad. Señor Álvaro, me dijo, esta casa tiene una estructura excelente, pero con algunas modificaciones inteligentes podríamos aumentar significativamente su valor de mercado. ¿Aumentar su valor para qué?, le pregunté. Bueno, para maximizar el patrimonio familiar, me respondió. Una casa bien mejorada es una inversión excelente para el futuro de todos. Cristian estaba hablando sobre mi casa como si fuera un proyecto de inversión conjunto, no como mi hogar, donde él era un huésped temporal. El domingo por la noche, decidí que era necesario tener una conversación directa con Mónica sobre mis preocupaciones acerca de las motivaciones de Cristian y sobre las expectativas que habían desarrollado respecto a mi propiedad. Mónica, le dije, necesito entender algo importante. ¿Cuándo comenzó Cristian a hacer planes sobre modificaciones a mi casa? ¿Qué querés decir?, me preguntó. Quiero decir si él estaba interesado en mi casa antes de conocerte, o si su interés en la propiedad se desarrolló después de empezar a salir contigo. Papá, me respondió, Cristian es un hombre práctico que piensa estratégicamente sobre oportunidades. Cuando empezamos a salir en serio, naturalmente conversamos sobre nuestros recursos familiares y cómo podríamos combinarlos inteligentemente. ¿Conversaron sobre mis recursos familiares?,
repetí. Mónica, ¿vos le contaste a Cristian sobre el valor de mi casa antes de que se comprometieran? Papá, no fue así. Cristian no está interesado en vos por tu dinero. Pero sí está interesado en mi casa, insistí. Está interesado en crear una situación que beneficie a toda la familia, me explicó. Esa conversación me confirmó que Cristian había estado evaluando mis recursos económicos como parte de su relación con Mónica y que sus propuestas sobre transferencia de propiedad no eran sugerencias espontáneas, sino planes que había desarrollado cuidadosamente. El lunes por la mañana, mientras Mónica estaba en el trabajo, decidí tener una conversación directa con Cristian para entender sus verdaderas intenciones respecto a mi propiedad y su relación con mi hija. Cristian, le dije, quiero hablar contigo honestamente sobre las propuestas que han hecho Mónica y vos sobre la casa. Por supuesto, señor Álvaro. ¿Qué le preocupa específicamente? Me preocupa que ustedes hayan desarrollado planes sobre mi propiedad muy rápidamente después de conocernos y que esos planes involucren transferir la escritura de la casa a nombre de Mónica. Señor Álvaro, me explicó, esos no son planes sobre su propiedad. Son propuestas sobre cómo optimizar recursos familiares para beneficio de todos. ¿Beneficio de quién específicamente?, le pregunté. Beneficio suyo, porque tendría compañía y ayuda con gastos. Beneficio de Mónica, porque tendría seguridad habitacional. Beneficio mío, porque tendría un lugar estable para desarrollar mi negocio. ¿Y quién controlaría las decisiones sobre modificaciones y mejoras?, insistí. Bueno, como Mónica sería la propietaria legal, ella tomaría las decisiones, pero obviamente en consulta con usted y conmigo. Cristian estaba confirmando que su plan involucraba que Mónica se convirtiera en la propietaria legal de mi casa, mientras que él tendría influencia significativa sobre las decisiones de modificación y mejora. Cristian, le dije, ¿qué pasaría si yo no estuviera de acuerdo con alguna modificación que ustedes quisieran hacer? Señor Álvaro, estoy seguro de que podríamos llegar a acuerdos que satisfagan a todos. Somos familia ahora. ¿Y si yo decidiera que prefiero vivir solo?, le pregunté. ¿Por qué querría hacer eso?, me respondió. Vivir solo a su edad no es ni seguro ni práctico. Cristian estaba sugiriendo que a los 54 años yo ya no era capaz de tomar decisiones apropiadas sobre mi propia vida y que necesitaba supervisión familiar. Durante esa conversación, también le pregunté sobre sus ingresos y su capacidad de contribuir financieramente a los gastos domésticos si viviéramos juntos permanentemente. Cristian me explicó que su trabajo independiente le generaba ingresos variables, pero que esperaba que crecieran significativamente una vez que tuviera un espacio apropiado para desarrollar su negocio desde casa. ¿Cuánto ganas actualmente por mes?, le pregunté directamente. Algunos meses gano $2,000, otros meses gano 500, me respondió. Depende de los proyectos que consiga. Y en los meses cuando ganas $500, ¿cómo cubrís tus gastos de vida? Mónica me ayuda cuando es necesario, me admitió. Esa información me reveló que Cristian no tenía ingresos estables suficientes para mantener un estilo de vida independiente y que ya estaba dependiendo económicamente de mi hija. También me confirmó que una de sus motivaciones para proponer convivencia permanente en mi casa era acceder a vivienda gratuita que le permitiría reducir sus gastos de vida. Esa tarde, cuando Mónica regresó del trabajo, le pregunté directamente sobre los aspectos financieros de su matrimonio que había descubierto durante mi conversación con Cristian. Mónica, le dije, ¿sabías que Cristian no tiene ingresos estables suficientes para vivir independientemente? Papá, me respondió, Cristian está en una etapa de crecimiento profesional. Todos los emprendedores pasan por periodos de ingresos variables. Pero vos lo estás manteniendo económicamente, insistí. No lo estoy manteniendo, papá. Lo estoy apoyando durante una transición profesional. ¿Y cuánto tiempo esperas que dure esa transición? El tiempo que sea necesario para que su negocio se establezca. Mónica, ¿no te preocupa que Cristian haya desarrollado interés en mi casa al mismo tiempo que desarrollaba dependencia económica hacia vos? Papá, eso no es justo. Cristian no es un aprovechador. Es un hombre que piensa estratégicamente sobre oportunidades. ¿Oportunidades?, repetí. ¿Te referís a la oportunidad de vivir gratis en mi casa
mientras yo financio las mejoras que él quiere hacer. Papá, me respondió molesta, no entendés las ventajas de la propuesta que te estamos haciendo. Durante los días siguientes, mientras Mónica y Cristian continuaron presionándome para aceptar la transferencia de propiedad y la convivencia permanente, empecé a investigar independientemente los antecedentes de Cristian para entender mejor sus motivaciones. A través de conocidos en común, descubrí que Cristian había estado casado anteriormente con una mujer mayor que tenía una casa propia y que ese matrimonio había terminado en divorcio conflictivo sobre propiedad inmobiliaria. También descubrí que su negocio independiente de sistemas consistía principalmente en trabajos esporádicos de reparación de computadoras, no en desarrollo de software como había sugerido. Más preocupante, me enteré de que había estado preguntando a vecinos sobre el valor de mercado de mi casa y sobre aspectos legales de transferencias de propiedad entre familiares. Con esa información, decidí confrontar directamente a Mónica y Cristian sobre mis sospechas acerca de sus verdaderas intenciones. El viernes por la noche, después de una semana completa de observar comportamientos que confirmaban mis sospechas, organicé una cena familiar que se convertiría en la conversación más reveladora y dolorosa que había tenido con mi hija en toda su vida. Durante los aperitivos, mientras Cristian dominaba la conversación hablando sobre nuestros planes de mejoras para la casa, decidí que era momento de confrontar la realidad de la situación que se había desarrollado bajo mi propio techo. Cristian, le dije interrumpiendo su monólogo sobre remodelaciones, tengo algunas preguntas específicas sobre tu experiencia anterior con matrimonios y propiedades inmobiliarias. ¿Qué tipo de preguntas?, me respondió, y noté inmediatamente que su expresión confiada cambió a una de alerta defensiva. Preguntas sobre tu matrimonio anterior con Elena Rossi y sobre cómo terminó ese matrimonio cuando ella descubrió que habías estado transfiriendo dinero de sus cuentas bancarias a proyectos de negocio personal sin su autorización. El silencio que siguió a esa declaración fue absoluto. Mónica me miró con incredulidad total, como si acabara de mencionar algo completamente imposible. Cristian se había puesto pálido y había dejado de comer. «Papá», me dijo Mónica finalmente, «¿de qué estás hablando? Cristian nunca estuvo casado antes». «Mónica», le respondí, «Cristian estuvo casado con Elena Rossi durante 3 años, hasta que se divorciaron en abril del año pasado. Elena tenía una casa en Pilar que Cristian había estado tratando de conseguir a través de transferencias de propiedad similares a las que nos está proponiendo a nosotros». Cristian intentó negar la información, pero cuando le mencioné detalles específicos que había conseguido sobre el divorcio, incluyendo el número de expediente judicial, se dio cuenta de que había sido descubierto completamente. «Señor Álvaro», me dijo finalmente, «mi relación anterior terminó mal, pero eso no tiene relevancia para mi matrimonio con Mónica». «¿No tiene relevancia?», le pregunté. «¿No tiene relevancia que hayas usado exactamente la misma estrategia con Elena que estás usando con Mónica? Matrimonio rápido, mudanza a la casa de ella, propuestas de mejoras financiadas por ella y después transferencia de propiedad a tu nombre». Mónica había estado escuchando esta conversación con horror creciente. Se había dado cuenta de que había aspectos de la historia de Cristian que él nunca le había mencionado y que los planes que habían desarrollado juntos eran repeticiones de estrategias que él había usado anteriormente. «Cristian», le dijo Mónica con voz temblorosa, «¿es verdad que estuviste casado antes?» «Mónica, sí, estuve casado antes, pero no te lo mencioné porque terminó muy mal y no quería que tuvieras ideas incorrectas sobre mí». «¿Ideas incorrectas sobre qué?», insistió. «Ideas incorrectas sobre mis motivaciones para estar contigo». Esa respuesta confirmó exactamente lo que había sospechado. Cristian sabía que sus motivaciones eran problemáticas y que Mónica no se habría casado con él si hubiera conocido su historia completa. Durante los siguientes 30 minutos, confronté a Cristian con toda la información que había recolectado sobre sus actividades durante la semana que había vivido en mi casa. Le mencioné las llamadas telefónicas que había escuchado, donde hablaba sobre nuestros planes de remodelación, como si ya fuera copropietario. Le pregunté sobre las conversaciones que había tenido con vecinos sobre el valor de mercado de mi casa.
Le confronté sobre las medidas que había tomado de habitaciones sin mi autorización. Cristian, le dije, durante una semana has actuado como si esta casa ya fuera parcialmente tuya. Has hecho planes, has calculado modificaciones y has hablado sobre inversiones como si tuvieras derecho automático a tomar decisiones sobre mi propiedad. Señor Álvaro, me respondió, yo solo estaba tratando de ayudar a la familia con planificación inteligente. ¿Ayudar a la familia?, repetí. ¿O aprovecharte de mi hija para acceder a una propiedad que no podrías conseguir con tus propios recursos? Durante esa confrontación, también revelé información sobre sus ingresos reales que había confirmado a través de contactos profesionales. Cristian, le dije, tus ingresos promedio durante el último año fueron de $700 mensuales, no los 2,000 que le dijiste a Mónica. Tu negocio de desarrollo de software consiste principalmente en reparaciones ocasionales de computadoras domésticas. ¿$700? Preguntó Mónica con alarma. Cristian, vos me dijiste que ganabas por lo menos $1,500 por mes. Mónica, mis ingresos son variables, trató de explicar Cristian. Algunos meses gano más, algunos meses gano menos. Pero el promedio real es $700, insistí. Y durante los últimos 3 meses, desde que empezaste a salir seriamente con Mónica, tus ingresos han sido principalmente cero, porque has estado dedicando tu tiempo a planificar esta estrategia de apropiación inmobiliaria en lugar de trabajar. Esa información devastó a Mónica, que se dio cuenta de que había estado financiando la vida de Cristian mientras él desarrollaba planes para acceder a mi propiedad. Cristian, le dijo Mónica, ¿durante cuánto tiempo has estado planeando casarte conmigo para acceder a la casa de mi papá? Mónica, no es así, trató de defenderse. Yo te amo genuinamente. Pero también planeaste acceder a mi herencia, le dije. Tu amor por Mónica incluía cálculos sobre el valor de mi propiedad. Durante esa conversación, Cristian finalmente admitió aspectos de sus motivaciones que confirmaron mis sospechas más graves. Señor Álvaro, me dijo, sí, consideré los beneficios económicos de casarme con Mónica, pero eso no significa que no la ame. ¿Consideraste los beneficios económicos?, repetí, antes o después de enamorarte de ella. Los consideré cuando me di cuenta de que la relación tenía potencial de largo plazo. ¿Y qué aspectos específicos consideraste?, insistí. Consideré que Mónica tendría una herencia valiosa y que casarme con ella me daría acceso a estabilidad económica que no podía conseguir solo. Esa admisión confirmó que Cristian había calculado conscientemente los beneficios materiales del matrimonio como factor en su decisión de proponer casamiento. Mónica había estado escuchando toda esta conversación en silencio creciente, procesando la realidad de que su matrimonio había sido influenciado por motivaciones económicas que ella nunca había sospechado. Cristian, le dijo finalmente, ¿me habrías propuesto matrimonio si mi papá no tuviera una casa valiosa? Mónica, esa es una pregunta imposible de responder. No es imposible, insistió. Es una pregunta simple. ¿Me habrías propuesto matrimonio si yo no tuviera expectativas de herencia? Cristian no pudo responder esa pregunta directamente, y su silencio fue más revelador que cualquier respuesta que hubiera podido dar. Durante las siguientes 2 horas, mientras procesábamos las implicaciones de todas las revelaciones que habían surgido durante la cena, la dinámica familiar cambió completamente. Mónica se dio cuenta de que había sido manipulada sistemáticamente por un hombre que había calculado los beneficios económicos de casarse con ella. Había sido usada como vehículo para acceder a una propiedad que Cristian no podría haber conseguido independientemente. «Papá», me dijo con lágrimas en los ojos, «¿cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no me di cuenta de que Cristian estaba más interesado en tu casa que en mí?» «Mónica», le expliqué, «Cristian es un manipulador profesional que sabe exactamente cómo presentar sus intenciones económicas como amor romántico. Tu error no fue ser ciega. Tu error fue confiar en alguien que nunca había ganado tu confianza a través de honestidad completa». Cristian trató de minimizar la importancia de sus motivaciones económicas, argumentando que todas las decisiones matrimoniales incluyen consideraciones prácticas sobre estabilidad financiera. «Mónica», me dijo, «todos los matrimonios
involucran aspectos económicos. No hay diferencia entre considerar estabilidad financiera y considerar compatibilidad emocional. Sí hay diferencia, le respondí. La diferencia es honestidad. Si hubieras sido honesto con Mónica sobre tus motivaciones económicas desde el principio, ella habría podido tomar una decisión informada sobre el matrimonio. Pero si hubieras sido honesto, admitió Cristian sin darse cuenta de las implicaciones de lo que estaba diciendo, ella probablemente no se habría casado conmigo. Esa admisión confirmó que Cristian sabía que sus motivaciones eran problemáticas y que había ocultado información deliberadamente para manipular la decisión matrimonial de Mónica. El sábado por la mañana, un día después de la confrontación reveladora, Mónica me pidió tener una conversación privada, donde procesó completamente las implicaciones de todo lo que había descubierto sobre su matrimonio. «Papá», me dijo, «durante toda la noche estuve repasando mi relación con Cristian desde el principio, y ahora puedo ver señales que ignoré completamente». «¿Qué tipo de señales?», le pregunté. «Señales de que él estaba más interesado en mi situación familiar que en conocerme como persona. Desde nuestras primeras citas, hacía preguntas sobre vos, sobre la casa, sobre nuestros planes familiares». «¿Y cómo interpretabas esas preguntas en ese momento?», pregunté. «Las interpretaba como interés genuino en mi familia y en mi vida. Pensaba que era maravilloso, que quisiera conocer todos los aspectos importantes de mi mundo». «Mónica», le dije, «la diferencia entre interés genuino y investigación con motivos ocultos es muy sutil. No te culpes por no haber detectado manipulación profesional». Durante esa conversación, Mónica también me confesó aspectos de su relación con Cristian que le habían resultado incómodos, pero que había decidido ignorar. «Papá», me dijo, «Cristian siempre dirigía nuestras conversaciones hacia temas de dinero, propiedades y planificación financiera. Yo pensaba que era porque era un hombre práctico que pensaba responsablemente sobre el futuro. ¿Pero qué sentías realmente sobre esas conversaciones?», le pregunté. «Sentía que no estaba realmente interesado en mis opiniones, mis sueños o mis planes personales. Solo estaba interesado en los aspectos de mi vida que tenían implicaciones económicas». «¿Y por qué decidiste ignorar esos sentimientos?», insistí. «Porque quería estar enamorada, papá. Quería creer que había encontrado al hombre perfecto e interpretaba todos sus comportamientos de la manera más generosa posible». Esa admisión me reveló que Mónica había sido víctima no solo de la manipulación de Cristian, sino también de sus propias expectativas románticas que la habían hecho vulnerable a explotación. El domingo por la mañana, Cristian hizo un último intento de salvajear la situación, desarrollando una nueva estrategia que me confirmó hasta dónde estaba dispuesto a llegar para conseguir acceso a mi propiedad. «Señor Álvaro», me dijo, «entiendo que tiene preocupaciones sobre mis motivaciones, pero eso no cambia el hecho de que Mónica y yo somos una familia ahora y que necesitamos encontrar soluciones habitacionales apropiadas». «¿Qué tipo de soluciones?», le pregunté. «Soluciones que reconozcan que como esposo de Mónica, tengo derechos legales sobre propiedades familiares que eventualmente serán heredadas por ella». «¿Derechos legales?», repetí. «Cristian, vos no tenés ningún derecho legal sobre mi propiedad mientras yo esté vivo, pero tengo derechos legales sobre decisiones que Mónica tome sobre herencias futuras», insistió. Cristian estaba tratando de establecer un precedente legal donde él tendría influencia sobre las decisiones patrimoniales de Mónica, incluso si yo no aceptaba transferir la propiedad inmediatamente. «Cristian», le dije, «mi propiedad no es herencia futura de Mónica hasta que yo muera. Mientras esté vivo, las decisiones sobre esta casa son completamente mías». «Pero Mónica es su única hija», argumentó. «Eventualmente va a heredar la casa, y como su esposo voy a tener influencia sobre cómo se administre esa herencia». Esa conversación me reveló que Cristian había estado calculando no solo acceso inmediato a mi propiedad, sino también control a largo plazo sobre decisiones patrimoniales familiares a través de su matrimonio con Mónica. Durante esa misma conversación, Cristian hizo una amenaza velada que me confirmó sus verdaderas intenciones. «Señor Álvaro», me dijo, «sería una lástima si diferencias familiares sobre estos temas afectaran la relación entre usted y Mónica.
Sería terrible si ella tuviera que elegir entre su padre y su esposo. ¿Me estás amenazando?, le pregunté directamente. No lo estoy amenazando, me respondió. Solo estoy señalando realidades sobre dinámicas familiares cuando hay conflictos sobre herencias. Cristian estaba sugiriendo que si yo no cooperaba con sus planes, él usaría su influencia sobre Mónica para alejarla de mí, privándome del acceso a mi hija, que había sido una de las partes más importantes de mi vida. El domingo por la tarde, después de consultar con un abogado especializado en derecho familiar, tomé una decisión que protegería tanto mi propiedad como mi relación con Mónica. Convoqué a una reunión familiar donde anuncié las medidas legales que había implementado para proteger mi patrimonio de manipulación futura. Mónica y Cristian, les dije, durante esta semana he observado comportamientos y escuchado propuestas que me han convencido de que necesito tomar medidas legales para proteger mi propiedad. ¿Qué tipo de medidas?, me preguntó Mónica. He establecido un fideicomiso irrevocable que garantiza que mi casa no puede ser transferida a otros nombres mientras esté vivo y que protege las decisiones sobre herencia futuras de presiones externas. ¿Presiones externas?, preguntó Cristian. Presiones de personas que se han casado con miembros de mi familia específicamente para acceder a patrimonio familiar, le respondí directamente. También les anuncié que había modificado mi testamento para incluir cláusulas específicas que protegerían a Mónica de manipulación patrimonial en el futuro. Mónica, le expliqué, tu herencia futura está protegida en un fideicomiso que asegura que solo vos podés tomar decisiones sobre esos bienes sin influencia de cónyuges que pueden tener motivos económicos para el matrimonio. ¿Eso significa que Cristian no tendría acceso a mi herencia?, me preguntó. Significa que tu herencia sería administrada exclusivamente por vos, sin posibilidad de transferencia a terceros, sin aprobación de administradores independientes del fideicomiso. Esas medidas legales eliminaron todos los incentivos económicos que Cristian había tenido para casarse con Mónica y le revelaron a ella que su matrimonio había sido basado principalmente en motivaciones materiales. El lunes por la mañana, Mónica tomó la decisión que cambiaría el curso de toda esta situación. «Papá», me dijo, «he decidido pedirle el divorcio a Cristian». «¿Estás segura?», le pregunté. «Estoy segura. Durante estos días me he dado cuenta de que nunca me enamoré realmente de Cristian. Me enamoré de la idea de estar casada con alguien que parecía práctico y ambicioso». «¿Y ahora qué sentís hacia él?», pregunté. «Siento que me usó, papá. Me usó para acceder a vos y a tu propiedad. Mi matrimonio no fue un acto de amor, fue un acto de explotación». Durante los meses siguientes, mientras Mónica procesó el divorcio, pude observar cómo esta experiencia la había transformado en términos de su capacidad para evaluar relaciones y detectar motivaciones ocultas. Había aprendido a distinguir entre interés genuino y investigación con motivos ulteriores. Había desarrollado escepticismo sano sobre hombres que hacían preguntas específicas sobre su situación económica familiar. Había entendido que matrimonios basados en cálculos materiales nunca resultan en felicidad genuina. 6 meses después del matrimonio secreto y el divorcio subsecuente, Mónica me hizo una confesión que me confirmó que había aprendido las lecciones más importantes de toda esta experiencia. «Papá», me dijo, «ahora entiendo por qué fue tan importante que protegieras nuestra familia de la manipulación de Cristian. Si vos hubieras cedido a sus propuestas, yo habría perdido no solo la casa, sino también mi capacidad de tomar decisiones independientes sobre mi propia vida». El matrimonio secreto de Mónica había durado exactamente 5 meses. Su educación sobre manipulación familiar y protección patrimonial durará toda la vida. Pero la historia no termina con el divorcio de Mónica y la expulsión de Cristian de nuestras vidas. Durante los meses siguientes, las lecciones que habíamos aprendido sobre manipulación matrimonial y protección patrimonial se manifestaron de maneras que ninguno de nosotros había anticipado, revelando el alcance profundo que puede tener la experiencia de ser víctimas de explotación familiar. 3 meses después del divorcio, mientras Mónica se adaptaba gradualmente a su nueva vida
como mujer soltera que había escapado de un matrimonio manipulativo, recibimos una llamada que nos confirmó que Cristian había estado operando como un predador matrimonial sistemático. «Señor Núñez», me dijo una mujer que se identificó como la hermana de Elena Rossi, la exesposa anterior de Cristian. «Mi hermana me dio su información porque cree que usted y su hija tuvieron experiencias similares a las nuestras con Cristian Torres». «¿Qué tipo de experiencias?», le pregunté. «Experiencias de manipulación matrimonial para acceso patrimonial». Elena quiere conocer los detalles de lo que pasó con su hija porque está considerando presentar cargos criminales contra Cristian por fraude matrimonial. Durante esa conversación, que duró más de una hora, descubrimos que Cristian había usado exactamente la misma estrategia con Elena que había intentado usar con Mónica. Matrimonio rápido, mudanza a la casa de ella, propuestas de mejoras financiadas por ella y transferencia de propiedad bajo justificaciones de optimización fiscal. Pero en el caso de Elena, Cristian había logrado conseguir la transferencia de propiedad antes de que ella descubriera sus verdaderas motivaciones. Elena había perdido su casa y había tardado 2 años de litigio costoso para recuperar parte de su patrimonio. Elena quiere formar un grupo de víctimas, me explicó su hermana, porque cree que Cristian está haciendo esto sistemáticamente con mujeres que tienen propiedades valiosas. Esa información nos confirmó que Mónica y yo habíamos sido víctimas de un esquema criminal sofisticado, no simplemente de un matrimonio mal planificado con motivaciones mixtas. Una semana después de esa llamada, Elena Rossi vino a visitarnos personalmente para compartir su historia completa y coordinar esfuerzos para prevenir que Cristian victimizara a otras mujeres. Cristian me hizo exactamente las mismas promesas que le hizo a Mónica, nos contó Elena. Me dijo que me amaba, que quería construir una vida familiar estable, que tenía planes de negocio que nos harían prósperos a los dos. ¿Cuándo comenzó a sospechar que tenía motivaciones ocultas?, le preguntó Mónica. Cuando encontré documentos que mostraban que había estado investigando el valor de mi casa meses antes de proponerme matrimonio. Había conseguido evaluaciones inmobiliarias, había consultado abogados sobre transferencias de propiedad, había investigado mis antecedentes financieros, igual que hizo con nosotros, observó Mónica. Exactamente igual. Cristian tiene un método muy desarrollado. Identifica mujeres con propiedades valiosas, desarrolla relaciones románticas, se casa rápidamente y después implementa estrategias de apropiación patrimonial. Elena nos explicó que durante su investigación posterior al divorcio, había descubierto que Cristian había estado casado por lo menos con otras 2 mujeres antes que ella, usando variaciones de la misma estrategia en cada caso. Cristian no es solo un oportunista, nos advirtió. Es un criminal profesional que se especializa en explotación matrimonial. Probablemente ha victimizado a docenas de mujeres durante los últimos años. Con esa información, decidimos reportar el caso a las autoridades y cooperar con Elena en una investigación criminal que podría proteger a otras víctimas potenciales. Durante los meses siguientes, mientras participábamos en la investigación criminal contra Cristian, Mónica experimentó un proceso de sanación psicológica que fue más profundo de lo que había anticipado. Trabajó con una terapeuta especializada en víctimas de manipulación para procesar no solo la traición específica de Cristian, sino también los patrones de pensamiento que la habían hecho vulnerable a explotación. «Papá», me contó después de varios meses de terapia, «la terapeuta me ayudó a entender que mi vulnerabilidad no fue porque soy ingenua o estúpida. Fue porque tenía expectativas sobre amor romántico que me hacían interpretar comportamientos manipulativos como evidencia de interés genuino». «¿Qué tipo de expectativas?», le pregunté. «Expectativas de que un hombre que realmente me amara estaría interesado en todos los aspectos de mi vida, incluyendo mi familia y mi situación económica. Interpretaba las preguntas de Cristian sobre tu casa como evidencia de que quería conocer completamente mi mundo». «¿Y ahora cómo distinguirías entre interés genuino e investigación con motivos ocultos?», pregunté. «Ahora entiendo que interés genuino significa preguntas abiertas sobre mis sentimientos y mis experiencias, no preguntas específicas sobre valores monetarios y oportunidades de inversión».
El proceso terapéutico también ayudó a Mónica a desarrollar confianza en su capacidad para tomar decisiones relacionales independientes, sin la ansiedad de que volvería a ser víctima de manipulación. La terapeuta me enseñó que el mejor antídoto contra manipulación futura es desarrollar confianza en mis propias percepciones, me explicó. Si algo me genera incomodidad en una relación, necesito confiar en esos sentimientos en lugar de racionalizarlos. 8 meses después del divorcio, la investigación criminal contra Cristián resultó en cargos formales por fraude matrimonial, apropiación indebida y falsificación de documentos. Se había documentado un patrón de comportamiento que incluía 5 matrimonios fraudulentos durante los últimos 6 años. Cristián va a ser procesado criminalmente, nos informó el fiscal que manejaba el caso. Las evidencias que ustedes y Elena proporcionaron fueron cruciales para establecer el patrón de comportamiento criminal. ¿Qué tipo de sentencia puede recibir?, preguntó Mónica. Si es condenado por todos los cargos, puede recibir hasta 10 años de prisión. También va a tener que pagar restitución a todas las víctimas. Esa información nos proporcionó un sentido de justicia y protección para víctimas futuras que hizo que toda la experiencia traumática pareciera más significativa. Durante el primer aniversario del matrimonio secreto original, Mónica organizó una cena familiar para reflexionar sobre todo lo que habíamos aprendido durante ese año transformativo. «Papá», me dijo, «quiero agradecerte por haber protegido nuestra familia cuando yo no pude protegerme a mí misma». «Mónica», le respondí, «una de las responsabilidades más importantes que tengo como padre es estar vigilante contra personas que quieren explotar a mi familia». «¿Pero cómo supiste que Cristián tenía motivaciones ocultas tan rápidamente?», me preguntó. «Porque sus comportamientos no correspondían con sus palabras. Decía que me respetaba como jefe de familia, pero actuaba como si mi casa ya fuera parcialmente suya. Decía que quería lo mejor para la familia, pero solo proponía cambios que lo beneficiaban económicamente a él». Durante esa conversación, también reflexionamos sobre las medidas de protección patrimonial que habíamos implementado y que seguían protegiéndonos de manipulación futura. «El fideicomiso que estableciste», me dijo Mónica, «no solo protegió la casa de Cristián, también me protegió a mí de tomar decisiones impulsivas sobre herencias cuando estaba emocionalmente vulnerable». «Exactamente», le confirmé. «Las protecciones legales más efectivas son las que se implementan antes de que surjan las crisis, no después». «¿Y qué pasa si me caso nuevamente en el futuro?», me preguntó. «Las protecciones del fideicomiso aseguran que cualquier futuro esposo tendrá que amarte por quien eres, no por lo que vas a heredar. Eliminan los incentivos económicos para matrimonios manipulativos». 2 años después del matrimonio secreto original, Mónica había reconstruido completamente su vida personal y profesional. Había recibido una promoción importante en su trabajo. Había desarrollado un círculo social sano de amigos que valoraban su amistad sin motivaciones ocultas, y había empezado a salir ocasionalmente con hombres que demostraban interés genuino en su personalidad antes de preguntar sobre su situación familiar. «Papá», me contó durante una de nuestras conversaciones semanales, «ahora cuando salgo con alguien, presto atención a qué preguntas hace y cuándo las hace. Si un hombre pregunta sobre mi trabajo, mis pasatiempos y mis objetivos antes de preguntar sobre mi familia, es una buena señal. ¿Y si pregunta sobre tu familia muy temprano en la relación?», le pregunté. «Depende del tipo de preguntas. Si pregunta sobre nuestras tradiciones, nuestras personalidades y nuestras relaciones, eso es normal. Si pregunta sobre propiedades, ingresos y herencias, eso es una señal de alarma». Esas habilidades de discernimiento que Mónica había desarrollado eran mucho más valiosas que cualquier propiedad que hubiera podido perder a causa de la manipulación de Cristián. Ahora, 3 años después de aquel jueves por la mañana cuando vi un auto desconocido estacionarse frente a mi casa, puedo reflexionar sobre toda la experiencia con una perspectiva completa que incluye no solo la crisis inmediata que enfrentamos, sino también el crecimiento a largo plazo que resultó de esa crisis. La lección más importante que aprendí es que la protección familiar efectiva requiere vigilancia constante contra personas que ven a las familias
como oportunidades económicas en lugar de como relaciones humanas genuinas. Cristian había calculado cuidadosamente que un matrimonio secreto le daría acceso más rápido a patrimonio familiar que cortejo tradicional que me habría permitido evaluarlo como persona antes de que se convirtiera en miembro de la familia. La segunda lección es que las medidas de protección patrimonial más efectivas son las que se implementan preventivamente, antes de que surjan amenazas específicas, no reactivamente, después de que se identifica manipulación. Si yo hubiera esperado hasta confirmar las intenciones de Cristian antes de proteger mis bienes legalmente, él habría tenido tiempo para conseguir transferencias de propiedad que habrían sido más difíciles de revertir. La tercera lección es que víctimas de manipulación matrimonial pueden recuperarse completamente y desarrollar inmunidad contra explotación futura si reciben apoyo apropiado para procesar la experiencia y aprender de ella. Mónica no solo se recuperó de la traición de Cristian, sino que se convirtió en una persona más fuerte, más sabia y más capaz de protegerse de manipulación futura. Pero tal vez la lección más valiosa es que crisis familiares pueden fortalecer relaciones cuando las familias responden con honestidad, apoyo mutuo y compromiso con protección a largo plazo. Mi relación con Mónica ahora es más profunda y más auténtica que antes del episodio con Cristian, porque hemos enfrentado juntos una amenaza seria y hemos demostrado mutuamente nuestro compromiso con el bienestar de la familia. Vos que escuchaste mi historia completa, ¿qué pensás sobre matrimonios secretos que son seguidos inmediatamente por solicitudes de transferencias patrimoniales? ¿Crees que familias deben tomar medidas legales preventivas para protegerse de explotación? ¿O que esas medidas indican falta de confianza familiar? Mi experiencia me enseñó que confiar pero verificar es la estrategia más inteligente para protección patrimonial familiar. Podemos amar a nuestros hijos incondicionalmente mientras protegemos activamente a la familia de personas que quieren aprovecharse de ese amor. El matrimonio secreto de Mónica fue el evento más alarmante de mi vida como padre, pero también resultó en las lecciones más valiosas que hemos aprendido como familia sobre protección, vigilancia y la importancia de distinguir entre amor genuino y explotación calculada.